Ok, bienvenida a esta mentoría donde estaremos hablando sobre compañías aquí en los Estados Unidos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Víctor Badel, soy el esposo de Cristina Badel, la líder de Amigas Naturales, también conocido en las redes como My Lord, pero adicionalmente a eso, soy abogado aquí en los Estados Unidos, estoy admitido para ejercer el derecho en los estados de Nueva York, en el estado de Washington y en el Distrito de Columbia. También estoy admitido en algunas cortes federales, he estudiado aquí, he hecho 2 posgrados, etc. ¿Okay? Así que lo que quiero es conversar con ustedes de manera sencilla para que entiendan más sobre compañías en los Estados Unidos. Lo primero que quiero conversar es por qué es importante tener una compañía en los Estados Unidos. Ustedes, haciendo doTERRA, son empresarias, ¿ok? Ustedes son emprendedoras y tienen que saber que los emprendedores y los empresarios utilizan o trabajan con compañías porque existen o pueden existir ciertos beneficios al trabajar en ese formato. Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes son qué tipos de compañías hay, ¿ok? Cuando yo daba clases sobre esto en la universidad, recordaba aquella película que se llamaba Monsters Inc. ¿Recuerdan ustedes que eran unos monstruos que efectivamente asustaban gente? Eso era una corporación. Entonces, el primer tipo de compañía que quiero explicar es una corporación, ¿ok? Las corporaciones en Estados Unidos se le llama corporations. La más tradicional es la C Corporation. Y la manera más sencilla para que ustedes identifiquen una corporación es simplemente con ver la terminación del nombre de la compañía, el cual debe terminar por lo general en Corp, en Inc., en COP, en PC o en PA. ¿Ok? Cuando ustedes ven Apple Inc., Google, creo que el nombre de la compañía es Alphabet, Inc. o Corp, etcétera, ya ustedes saben que es una corporación. ¿Qué significa eso? Primero, que la compañía tiene accionistas, es decir, tiene acciones. Hay un número de acciones. Las compañías grandes emiten varios tipos de acciones, si fuera necesario. Pueden haber acciones de tipo A, acciones de tipo B, etc. O se puede hacer un incremento en el número de acciones. Lo segundo que quiero que sepan es que las corporaciones son más formales en cuanto a su operación. Es como las compañías anónimas de nuestros países, en donde tienen que reunirse una vez al año, las decisiones se toman en junta directiva, etc. Y por último, quiero que sepan que las corporaciones tienen un pequeño problema, y es que se entiende que las corporaciones tienen doble tributación. ¿Cómo es eso que tienen doble tributación? Bueno, las corporaciones son personas jurídicas, es decir, se considera una persona independiente, individual, que cuando reciben ingresos y después de que descuenten sus gastos, tienen que declarar y pagar impuestos por sí mismas. Ahí hay un primer nivel de impuestos. Después, cuando le distribuyen dividendos, es decir, le pagan a sus accionistas por ser dueños de la compañía, entonces los accionistas, cuando reciben compensación, tienen que pagar impuestos en su declaración personal sobre esa compensación que recibieron. ¿Ok? Esto se los digo de entrada para que sepan, porque mucha gente que no sabe de esto salen corriendo a hacer una corporación, porque cuando entran a la página de las corporaciones, de la división de corporaciones del estado de la Florida, por ejemplo, hacer una corporación es un poquito más barata que otro tipo de compañía que ya vamos a ver, y se van por esa sin saber que tal vez tengan que pagar doble impuestos. Ahora bien, ¿por qué las compañías grandes usan corporaciones? Por lo que les acabo de explicar, porque hay más formalidad, porque si tienen que emitir más acciones lo pueden hacer, etcétera, etcétera. Si yo fuera a invertir en una compañía, yo preferiría que fuera una corporación porque tiene más formalidad y porque obviamente me van a poder dar una acción de la compañía diferente a las LLC que ya les voy a explicar.
¿Ok? Entonces esas son las corporaciones, ya saben. Recuerden Monsters Inc. Cuando ustedes vean un nombre, cuando vayan por la calle o cuando lean el nombre de una compañía que termina en Corp, en Inc., en Co., en PA o en PC. Después están las Limited Liability Companies. Limited Liability Companies. Compañías de responsabilidad limitadas, o mejor conocidas como LLC. Entonces, como lo acabo de decir, en nuestros países estas son compañías de responsabilidad limitada. De entrada, ¿qué quiere decir eso de responsabilidad limitada? Bueno, que nada más la responsabilidad de los dueños se limita a lo que tiene la compañía. Si la compañía es dueña de una casa y esa casa se quema, eso es lo único que las personas que se vieron afectadas por el incendio pueden cobrar. Es decir, corta hasta ahí y no pueden venir detrás de los dueños para tratar de satisfacer su demanda o lo que sea con otros bienes que el dueño pueda entrar. Eso es para un concepto general para que entiendan lo que son los Limited Liability Companies. Ahora bien, a diferencia de las corporaciones, los Limited Liability Companies son muy fáciles de manejar. ¿Ok? No requieren de una reunión anual de directores, no hay acciones. Esto es lo primero que quiero que anoten, que las Limited Liability Companies o LLC tienen porcentajes. Es decir, solamente se puede tener 100%. ¿Ok? No hay acciones. Los dueños de las Limited Liability Companies se les llama miembros. Como les mencioné en las corporaciones, los dueños son accionistas porque tienen acciones. En los LLC, los dueños se llaman miembros. Y esos miembros van a tener, como acabo de decir, un porcentaje de la compañía. Digamos, si yo soy el único dueño, tengo el 100%. Si Cristina y yo compartimos 50 y 50, ella es 50% dueño y yo soy 50% dueño. ¿Ok? Entonces eso es muy importante que quiero que lo sepan. Y como ya les dije, terminan en LLC. Lo otro que quiero que sepan sobre los Limited Liability Companies es que no pagan dos veces, no hay doble tributación, es una sola vez. Es lo que se llama un pass-through entity. Pass-through. Pasa el ingreso y las pérdidas a través de la compañía y cada uno de los dueños, en el ejemplo que les acabo de dar, si Cristina y yo fuéramos 50 y 50, cada uno tenemos que demostrar o reportar en nuestra declaración de impuestos que tenemos el 50% de esta compañía, que digamos en un año ganó $100,000, Cristina reporta 50 en su declaración y yo reporto 50 en mi declaración. Es como una especie de rompecabezas que se arma. Los Limited Liability Companies, cuando tienen más de un dueño, tienen que hacer una declaración informativa en el mes de marzo diciendo, esta compañía tiene 2 dueños, 3 dueños, 4 dueños, cada uno recibió 50% o 25, 25 y 25, y el IRS, que es el ente regulador de impuestos en los Estados Unidos, ya sabe que tiene que esperar 4 declaraciones de impuestos con el 25, 25 y 25% de lo que esa compañía dijo tenían esos 4 dueños, o el 50 si fueran 2. ¿Ok? Y esa declaración va a ser cada uno de los dueños, o la va a hacer cada uno de los dueños en su declaración personal, y solamente allí es cuando se pagan impuestos. De entrada ya ustedes ven que esta pareciera ser el tipo de compañía ideal. Y lo es, en efecto. De hecho, hay que tener solamente cuidado con que la compañía no tenga, para mí, un solo dueño. Lo ideal es que tenga 2 dueños, ¿ok? En donde uno va a ser el accionista mayoritario, una de ustedes, y tal vez tenga otro dueño que puede ser una persona natural o jurídica que tenga tal vez el 2% como mínimo para interrumpir una obligación de pagar un seguro social más alto de lo que tal vez pagarías si solamente recibes compensación tú como dueño. Me explico y no los quiero confundir de entrada. Si eres un solo dueño de la LLC, es probable que te cobren un 15% fijo de tus ingresos para el seguro social.
Si tienes un socio que tenga el 2% como mínimo de la compañía, tal vez no tengas que entonces pagar ese 15%, sino que ustedes van a poder manejar mejor lo que van a contribuir al seguro social. ¿Ok? Entonces, de entrada, este es el tipo de compañía que recomiendo y este es el tipo de compañía que se recomienda, pero habría que tener tal vez de manera ideal un socio con un 2% para que se interrumpa de alguna manera ese 15%. Siempre se va a tener que pagar seguro social. O sea, si al final del día ustedes no consiguen a nadie más o no es óptima ese tipo de estructura, bueno, van a tener que pagar seguro social, va a ser un poquito más tal vez, pero igual todos tenemos que contribuir al seguro social. Después está otro tipo de corporación que es la S Corporation, que esta es nada más para personas que sean residentes o ciudadanos americanos. Y este es un híbrido entre la corporación y el Limited Liability Company. Ofrece los beneficios de la corporación, tiene acciones, es un poco más formal, pero no se paga 2 veces el impuesto, sino una sola vez. ¿Ok? Entonces, si alguna, y no requiere que tengan un socio, ¿ok? Entonces, si alguna de ustedes es residente o es ciudadano, tal vez este tipo de compañía es idóneo para ustedes, ¿ok? Entonces, hay otros tipos de compañías, pero yo solamente quiero enfocarme en que conozcan estos tres. Repito, la C Corporation es una corporación que tiene acciones, los dueños se llaman accionistas y hay doble tributación. La compañía declara impuestos por sí misma y cuando distribuye dividendos, los socios o los dueños que reciben ese dividendo tienen que declarar en su declaración personal, valga la redundancia, la compensación que recibieron. Es posible que a lo mejor nunca se declare dividendo. Es probable, y muchas corporaciones lo hacen así, que se le ponga un sueldo a el dueño. ¿Ok? Pero no es lo ideal porque siempre existe la posibilidad de tener que pagar 2 veces el impuesto. Después les hablé de el Limited Liability Company, las compañías de responsabilidad limitada, la cual es la que recomiendo para ustedes. Si es en single member, un solo dueño, es muy probable que les cobren un impuesto del 15% para el seguro social. Si pueden incorporar a alguien más que tenga solamente el 2%, entonces se puede interrumpir de alguna manera esa obligatoriedad de declarar ese seguro social, que al final del día siempre lo vamos a tener que pagar, ¿ok? Pero puede ser que sea menos. Y si son residentes o ciudadanos americanos, tal vez la mejor opción para ustedes sea un S Corporation, el cual es un híbrido entre la corporación y un Limited Liability Company. Solamente hay impuestos una vez, pero se opera bajo la figura de una corporación. ¿Ok? Seguimos. ¿Quién puede registrar una compañía o una empresa en los Estados Unidos? La respuesta es sencilla. Cualquier persona en el mundo puede ser dueña o accionista de una compañía o de una corporación en los Estados Unidos. ¿Okay? Cualquier persona puede hacerlo. No tiene que ser necesariamente un residente o un ciudadano americano. Cualquier persona en cualquier parte del mundo puede ser, repito, accionista o dueño de una compañía. Es lo mismo, de alguna manera, a que ustedes compren una acción de una compañía en la bolsa de valores. Es lo mismo. Pueden ser accionistas de una compañía o pueden ser miembros de una LLC. ¿Ok? ¿Por qué recomendamos el estado de la Florida? Primero, porque es sencillo de sacar. Segundo, y cuando digo es sencillo, es que solamente este trámite se hace en línea, no es nada complicado, no hay que hacer publicaciones. Por ejemplo, como les decía, yo soy abogado en el estado de Nueva York. Yo nunca he hecho un LLC en el estado de Nueva York. Y soy abogado en el estado de Nueva York desde el año 2010. ¿Ok? Nunca he hecho una LLC en el estado de Nueva York. ¿Por qué? Porque el estado de Nueva York requiere que uno haga unas publicaciones en prensa que nada más las publicaciones cuestan como $2,000. No tiene sentido.
¿ok? Crear una compañía, el LLC, en la Florida vale $125 solamente la tasa que hay que pagarle al Estado. Es sencillo. Hay beneficios tributarios en la Florida por no operar en la Florida, es decir, por no vender productos como tal en la Florida. No se pagan impuestos aquí. Es muy similar a lo que ofrecen otros estados que yo no manejo, como Wyoming o Delaware o Colorado, etcétera. La Florida es uno de esos estados beneficiosos desde el punto de vista de impuestos. No tiene que pagar impuestos al estado, o sea, a la Florida, sino tiene un negocio activo operando dentro de la Florida. ¿Ok? Lo cual aplica para ustedes. Es decir, ustedes no están vendiendo al detalle el producto. Ustedes son solamente unos distribuidores. Entonces, es económico, es fácil de hacer. Nosotros estamos aquí ubicados, los podemos ayudar. Y por lo general, si se abre aquí en la Florida y ustedes van a venir después o van a estar aquí para abrir una cuenta de banco, les van a pedir los bancos locales, idealmente que la compañía sea del estado a donde están abriendo la cuenta. Si están ubicados en otros estados como Texas, sé que hay varias distribuidores en Texas, etcétera, podemos hablar, ¿ok? Texas no es un estado difícil para manejar compañías. Una pregunta frecuente que me hacen es si tener una compañía en los Estados Unidos puede ser un problema migratorio o interfiere con la renovación de visa, etc. La respuesta es no, si se sabe hacer. ¿Cómo es eso? Yo les di hace rato que podían ser dueñas de una compañía y así deben aparecer en el récord, ¿ok? Como accionistas. Difícilmente, si llegaran a revisar o si algún día al entrar inmigración o aduanas hace una búsqueda y su nombre aparece y ustedes tienen un cargo operativo, por ejemplo, en las LLC, si en vez de aparecer como miembros, aparecen como managers, que es gerente, entonces pudieran decir que ustedes tienen una posición de trabajo, una posición operativa y están trabajando. Ahora, si solamente son dueños o aparecen como dueños, ustedes simplemente dicen o explican, si llegara a ver la oportunidad, que son dueños de la empresa. Eso no quiere decir que estén en la calle trabajando o haciendo algo activo o yendo a un lugar a trabajar. No, ustedes son solamente dueños y como ya les dije, cualquier persona en el mundo puede ser dueño de una compañía. Entonces la respuesta es no. Siempre y cuando los títulos que ustedes utilicen en la compañía sean correctos para demostrar, repito, que son solo dueños y no que tienen cargos operativos. El que no sabe de esto se pone gerente general, se pone presidente, tal. No, ¿ok? En el caso de las corporaciones deben aparecer como directores, ¿ok? Y en el caso de las LLC, tomen nota de eso, deben aparecer como miembros. Pueden ser miembros gerentes, pero por lo menos tienen que aparecer como miembros para poder explicar que ustedes son dueños y no empleados. Ok, ¿qué se necesita para registrar una compañía en el estado de la Florida? Por lo menos es muy fácil. Yo solicito 1 o 2 opciones de nombre. A mí me gusta que los nombres sean breves, cortos, ¿okay? Que no sean complicados. Cuando pido 1 o 2 opciones es para buscar y asegurarme que no hay conflicto con alguna empresa que ya existe. ¿Okay? Vamos a necesitar una dirección en la Florida para esa compañía. Puede ser la casa de alguien. Yo no recomendaría que se utilice un courier para tal efecto. Nosotros en mi firma ofrecemos ese servicio de correspondencia, ¿ok? Si no le quieren pedir el favor a nadie, etcétera. Pero repito, puede ser la dirección, la casa o el apartamento de alguien. Ahora, si esa persona se va a estar mudando, etcétera, tal vez vale considerar la opción de contratar un servicio como el de nosotros o de cualquier otro. ¿Ok? Va a hacer falta, obviamente, los datos de bien sean los accionistas o los miembros con sus direcciones respectivas que pueden ser en el exterior. ¿Ok? No necesito o no se necesita
que el dueño o la dueña tenga una dirección dentro de los Estados Unidos. Si ustedes viven en Colombia, viven en México, viven en Ecuador, en Chile, etcétera, ustedes pueden aparecer con su dirección local, y si algún día les llegaran a preguntar algo que dificulto que pase en aduanas o en inmigración, ustedes salen identificadas allí como personas residentes de otro país o del país de donde ustedes vengan. Y necesito, creo que ya lo mencioné, copia de los pasaportes y de la visa americana si aplica, porque muchos países, como ustedes saben, no requieren de una visa para entrar a los Estados Unidos. Ahora bien, aquí empieza un poquito la cosa a complicarse para algunos, ¿ok? Idealmente, uno de los dueños o uno de los accionistas debería tener un seguro social, un número de seguro social, o en su defecto un número de identificación fiscal. Pero bueno, ustedes ya dirán, Víctor, pero es que yo vivo en Chile y yo no tengo ninguno de esos. No tienen que ser necesariamente ustedes, ¿ok? Como ya les dije, puede ser que haya otra persona relacionada con la empresa que tenga un porcentaje mínimo, ¿ok? A lo mejor, y yo lo he hecho muchas veces así, se utiliza ese número para todos los efectos de apertura de cuentas, etcétera, etcétera, y ya cuando venga la primera declaración de impuestos de la empresa que se hace al año siguiente, ya la persona tiene, bien sea o un número de seguro social o un número de identificación fiscal. Que no cunde el pánico, ya yo les voy a explicar que es posible que un extranjero tenga un número de identificación fiscal, como sale allí, su nombre es Individual Taxpayer Identification Number, mejor conocido como IT. ¿Okay? ¿Por qué se requiere un seguro social o un número de identificación fiscal? Porque va a hacer falta que una persona natural tenga uno de esos números para poder sacarle el número de identificación fiscal a la empresa. ¿Ok? Entonces, repito, hace falta que alguno de los miembros tenga uno de estos números para poder sacarle un número de identificación fiscal a la empresa. Aquí hay un truco que se puede hacer si es imposible conseguir un número de seguro social o un número de identificación fiscal cuando la persona aplica y crea una corporación. Como ya les dije, la corporación tal vez no es idónea porque tal vez, o muy seguramente, va a haber una doble tributación. Pero a una corporación se le puede sacar un número, que ya lo voy a explicar, un número de identificación fiscal, sin necesidad de que alguno de los dueños tenga un número de seguro social o un número de identificación fiscal. Porque como les dije cuando les hablé de las corporaciones declaran y pagan impuestos por sí mismas. Entonces no va a haber la obligación de nadie más de declarar y pagar impuestos. Y es muy probable que se le pueda sacar a una corporación un número de identificación fiscal, sin que ninguno de los dueños tenga un seguro social o un número de IT. Entonces, como les acabo de mencionar, hay un número que se llama el Employer Identification Number, EIN, que es, para quienes son venezolanas, el RIF. En Colombia creo que es el RUAT, etcétera. Es el número fiscal de la empresa. Entonces, como les acabo de decir, idealmente debemos tener un número de seguro social o un número de identificación fiscal de alguna de las personas relacionadas con la empresa para poder obtener este otro número de identificación fiscal para la empresa. ¿Ok? En cuanto al ITIN, les menciono que si las personas son extranjeras y no tienen seguro social, lamentablemente con el tema de la pandemia, obviamente los viajes se han hecho más dificultosos, pero pudiéramos obtener un número de identificación fiscal incluso sin que venga la persona. Hace falta que ustedes en sus países, medio fastidioso, consigan una certificación del pasaporte emanada del ente que emite el pasaporte.
En el caso de Venezuela, del SAIME. ¿Ok? En los demás países no sabría decir cómo se llaman esas instituciones, pero si ustedes consiguen una certificación de ese organismo, de esa institución, del pasaporte, mandan eso para acá y pudiéramos aplicar a un número de identificación fiscal. Si no, lo más fácil es que en algún momento que vengan a los Estados Unidos, se les certifica el pasaporte aquí, un agente autorizado por el IRS lo hace, cobran como 200, 250 dólares y se manda una aplicación al IRS y en 6 semanas llega un número de identificación fiscal para cada uno de ustedes que no vive en los Estados Unidos. Así que piénsenlo, ¿ok? No es que tienen que empezar a trabajar con la compañía ya este año. Puede ser que esto sea algo para el próximo año y que este año se saque el número de identificación fiscal, ¿ok? Ya hablamos entonces del Employee Identification Number. ¿Qué se necesita para abrir una cuenta bancaria? Muy fácil. El documento de inscripción de la compañía en el estado y el Employer Identification Number. Adicionalmente, el pasaporte de la persona que va a firmar en la cuenta. ¿Ok? Ustedes, una vez que tengan su compañía, pueden notificarle a doTERRA en cualquier momento que ahora van a estar recibiendo su compensación a través de esa compañía. Pero obviamente van a necesitar una cuenta de banco para que doTERRA les pueda depositar en dicha cuenta. Entonces, repito, para aperturar la cuenta se necesita los documentos, los artículos de incorporación de la compañía, el número de identificación fiscal de la compañía y los datos personales de cada uno de ustedes. Eso es todo lo que se necesita para abrir una cuenta de banco aquí en los Estados Unidos. De hecho, estamos haciendo contactos con algunos bancos que ni siquiera requieren que la persona venga físicamente a los Estados Unidos para aperturar dicha cuenta. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener una compañía? ¿Por qué estamos haciendo esta mentoría para ustedes? ¿Por qué consideramos que era importante que ustedes supieran que pueden operar con una compañía su negocio de doTERRA? Porque ustedes son emprendedoras, como ya les di. Entonces, aquí mucha atención. Hay beneficios fiscales importantes por operar con una compañía. Por ejemplo, ustedes van a poder deducir un sinfín de gastos que van a poder adjudicarlos a la operación de doTERRA como tal. Ustedes ahorita pueden adjudicar algunos de esos gastos a su negocio de doTERRA, pero a través de una compañía se hace mucho más formal. Y les doy un sinfín de ejemplos de gastos que por lo general se descartan o se descuentan, mejor dicho, de las ganancias de la compañía. Gastos que son para ustedes ahorita fijos, personales y que ustedes no están deduciendo de sus impuestos. Por ejemplo, el gasto de su celular. Todas ustedes trabajan con su celular. Así que el celular y la línea, y ahí les digo, el celular, el aparato, se considera un equipo. Una computadora se considera un equipo. Eso es un gasto del negocio. El pago mensual de telefonía celular es un gasto que ustedes requieren para operar su negocio. Viajes, ir a convenciones, eso son gastos relacionados con el negocio. Envíos por correo, son gastos relacionados con el negocio. Millas, por trasladarse de un lugar a otro a una reunión, son deducibles del negocio. Si usted trabaja de su casa, el internet, por ejemplo, es un gasto deducible del negocio. Si usted trabaja de su casa y usted tiene una hipoteca o usted paga una renta, usted puede hacer un estimado proporcional del espacio de la oficina y deducir esa porción, bien sea del gasto de la renta o de la hipoteca. Por ejemplo, si usted paga $1,000 de renta y la oficina es la mitad de la casa, usted pudiera decir que 500 de esos dólares mensuales corresponden a renta. Si paga hipoteca,
usted pudiera decir que del pago de la hipoteca, del interés de la hipoteca que se paga, la mitad corresponde a un home office y en consecuencia todo eso es deducible de impuestos. Incluso cuando ustedes salgan a conversar con sus amigas o sus compañeras de doTERRA y vayan a un restaurante cuando nuestras vidas vuelvan a la normalidad y se tomen unos vinos, etcétera, parte de ese gasto pudiera ser deducible de impuestos. Entonces, hay un sinfín de gastos que ustedes pueden deducir, le pueden pagar a terceros, empleados, ¿ok? Las personas que les manejan a ustedes las redes, las diseñadoras que les ayudan con todo lo que hacen para las redes sociales. Todos esos gastos son deducibles de la operación del negocio. ¿Qué quiere decir deducible? Que si usted facturó $100,000 y usted tuvo $40,000 en gastos para poder llevar a cabo el negocio, quiere decir que usted solamente va a pagar impuestos sobre los $60,000 que quedan y no sobre los 100,000. ¿Ok? Eso es muy importante y yo quería abrirle los ojos en eso. Por supuesto, no se puede abusar. Por supuesto, hay que llevar un control. En ese escritorio que ven allá atrás, yo tengo mis declaraciones de impuestos desde el año, creo que desde el 1999. Ahí están todas guardadas con todo su respaldo. ¿Ok? Tienen que guardar, tienen que archivar. Obviamente hoy en día uno digitaliza mucho, pero hay cosas que llegan en papel y no está de más tener Cristina a veces, ¿de verdad tengo que guardar este recibo? Sí, porque si algún día, por mala suerte, a uno lo auditan, entonces uno tiene cómo demostrar que, mira, aquí está, esto se pagó en envíos de libros, de correo, aquí está, esto se pagó en celular, este celular lo pagué y esto es equipment, esto es equipo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces eso es una de las cosas más importantes por las cuales queríamos que ustedes entendieran un poco los beneficios de una compañía, ¿ok? O de trabajar con una compañía. Ahora bien, yo siempre recomiendo que trabajen con un sistema de control administrativo, ¿ok? El que recomiendo realmente es QuickBooks. Esto tiene un costo bajo mensual, pero los beneficios son increíbles. El costo creo que son $14. Hay varios tipos o versiones de programas. ¿Por qué es esto importante? Porque el QuickBooks se conecta a la cuenta de bancos de ustedes, baja la información diariamente, ella misma lo categoriza. Ustedes tienen que hacer un trabajo la primera vez de organizar y decir, esto es mi bono del poder de 3, esto es compensación, esto es esto, y estos gastos son gasto de viaje, esto es gasto de envío, esto es gasto de celular, esto es gasto de hipoteca, esto es gasto, y ya el sistema sabe todos los meses a qué corresponde cada gasto, y cada vez que ustedes necesiten saber de dónde están gastando en publicidad, en equipos, etcétera, les da un resumen perfecto, no tienen que pasar trabajo, y cuando termine el año, ustedes tienen su resumen lindo y bello, el cual se lo van a tener que mandar a un contador o a una persona que maneje las declaraciones de impuestos, y listo. Todo se hace sencillo. Nosotros, Cristina y yo, trabajamos con una persona de mucha confianza que se le hemos recomendado a alguna de ustedes. Ella me maneja la contabilidad en la firma. Ella ahora lleva el negocio de Memoryland. Y ella es la que se mete y sabe, y a veces tiene preguntas y dice, ¿esto qué es? Esto. Y nosotros hicimos nuestras categorías y ya, como les digo, el sistema diariamente entra, baja la información y listo. No tenemos que preocuparnos por eso. Ahora, ¿cuánto cuesta crear una compañía en la Florida? Estos costos son para ustedes. Esto no es lo que nosotros cobramos. Nosotros cobramos mucho más, pero estos costos son para ustedes, ayudarlas, que son emprendedoras en crecimiento. Ustedes han visto el crecimiento que ha tenido Cristina. Los números son reales, las ganancias son reales. La posibilidad de hacer mucho dinero con doTERRA depende del cariño y el trabajo que ustedes pongan. Entonces, yendo a los costos. El registro, como les dije, es aproximadamente $125. Nosotros cobramos $250 por hacer ese trámite.
una de las cosas que se requiere es que ustedes tengan un agente registrado aquí en la Florida. Un agente registrado es una persona o una compañía que reciba notificaciones oficiales en su nombre. Si ustedes no residen aquí y no tienen a alguien de confianza que no se esté mudando y que sea responsable, ustedes pueden utilizar esa persona. Si no, nosotros también ofrecemos ese servicio de agente registrado. Y como les dije, también pueden usar nuestra dirección y el servicio de correspondencia, en donde nosotros llevamos un control de lo que se recibe, lo escaneamos, se los mandamos, etcétera, y eso tiene un costo anual de $300. ¿Okay? Ahí en verdad faltó decirles que hay un costo adicional, pero mínimo, por sacar el Employer Identification Number. ¿Okay? Sin embargo, eso lo podemos hablar si ustedes quisieran que yo les ayudara con la creación de una de estas compañías. Y después el costo anual es básicamente lo mismo. Hay una pequeña mejora en el precio para mantenerse con nosotros haciendo esto durante los años venideros. El registro anual vale $138. Hay que hacerlo antes de cierta fecha porque si no nos cobran una penalidad. Nosotros en vez de 250, como les cobrábamos al momento de la creación, creamos 200. El agente registrado también baja y el uso de la correspondencia también baja. ¿Okay? Esos son básicamente los costos anuales y realmente esto es el contenido que queríamos compartir con ustedes en esta mentoría. Pueden seguirnos en las redes. Los lunes, ahí tienen la dirección, es Badeló. Los lunes nosotros hacemos un live cuando estamos aquí o no estamos de viaje, en donde básicamente respondo cualquier pregunta. Eso es lunes a las 5 de la tarde. Sobre cualquier tema, puede ser de inmigración, puede ser de registro de marcas, de compañías, etcétera. Estamos allí a la orden. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que con esto haya sido útil, que entiendan por qué Cristina opera con una compañía. Muchas de su organización ya están empezando a pensar en compañías y obviamente cuando la persona entiende los beneficios fiscales que hay o los beneficios tributarios que hay de operar bajo una compañía, además de los beneficios desde el punto de vista de responsabilidad, tiene sentido pues trabajar y hacer negocios con una compañía. Algunas de ustedes tendrán tal vez una imposibilidad de venir, de hacer un trámite con los bancos, etcétera, pero no quiero que se cierren a pensar en que a futuro no la van a necesitar. Así que piensen que a lo mejor están arrancando, no necesitan incurrir en muchos más gastos. Algunos de los gastos que ya tienen, ustedes pudieran deducirlo de sus gastos personales, y ahí necesitan el apoyo de un contador que les explique, pero a lo mejor pueden ir pensando en sacar un Employer Identification Number, un ITIN, perdón, para cuando vengan, que se les certifique el pasaporte, tratar de hacer la gestión en cada uno de sus países, de hacer la certificación del pasaporte, para ir adelantando con ese número y ya después estar lista tal vez para el año que viene o los siguientes años con su compañía dentro de los Estados Unidos. Así que una vez más les deseo el mejor de los éxitos, no se den por vencidas, sigan adelante, que realmente lo que ustedes hagan es para beneficio de ustedes y sé que van a seguir creciendo en este maravilloso mundo de los aceites naturales. Les mando un abrazo y, como saben, siempre estamos a la orden para cualquier cosa que necesiten.